Buenos días y bienvenidos al primer episodio de Tecnología NES, los innovadores sistemas de Presto Ibérica que cambiarán tu vida. Durante estos vídeos veremos cómo funciona esta tecnología NES, a qué nos referimos con el concepto agua caliente inteligente y cuál puede ser su impacto en tu día a día, en tu calidad de vida, en tu bolsillo y para el medio ambiente. La tecnología NES nace en el catálogo de Presto Ibérica como una solución al desperdicio de agua fría que se produce mientras esperamos la llegada del agua caliente. Sí, has oído bien. Conoces perfectamente la sensación, ¿verdad? Esa de abrir el grifo de agua caliente y tener que esperar desperdiciando agua fría mientras que llega la temperatura adecuada. Hasta hace unos años, las soluciones más comunes pasaban por poner un cubo de agua en la bañera para recoger estos litros y usarlos después en regar las plantas, fregar y alguna otra causa. Comenzaron a surgir entonces las instalaciones de recirculación de agua caliente con doble ramal que, añadiendo una tubería adicional en el circuito de agua caliente, hacen que ésta se mueva continua o periódicamente entre el calentador y los grifos. Sin embargo, esta solución tenía sus inconvenientes, los principales, el coste de instalación y la necesidad de hacer obras para introducir esa tubería adicional y el consumo energético, que aumentaba enormemente el estar calentando y moviendo agua caliente hacia los grifos en ida y vuelta, incluso si no llegaba a utilizarse. El resultado es que en pocas viviendas y negocios se podían ver beneficiados solo aquellos de nueva construcción o a los que no les importaba meterse en una obra de tal magnitud, y los que instalaban estas tecnologías recibían la sorpresa junto al siguiente recibo de la luz. Ante esta situación, Presto Ibérica decide ofrecer una solución innovadora, energéticamente eficiente, instalable sin necesidad de obras, personalizable, cómoda y por supuesto rentable. Esta tecnología se llama NES y a lo largo de estos vídeos te mostraremos qué puede hacer esta tecnología por ti, cómo saber qué necesitas para tu vivienda o negocio y cómo instalarla para comenzar a disfrutar de lo que hemos denominado agua caliente inteligente. Empezamos. La tecnología NES está formada por un grupo de elementos a los que llamamos módulos, y que se comunican entre ellos de manera inalámbrica. Existen hasta 5 tipos de módulos diferentes que vemos aquí, y que tienen una función diferente, que ahora después explicaremos, para llevar el agua caliente desde nuestro calentador individual, sea cual sea el tipo, hasta la estancia donde va a ser consumida ese agua caliente. Ahora vamos a ir nombrándolos y viendo sus características, para más tarde ver dónde se instalan dentro de nuestra vivienda o de nuestro local comercial. El primer módulo se llama módulo de potencia y es el encargado de generar el movimiento de agua necesario para llevar el agua caliente de un punto a otro de la instalación. Existen dos versiones diferentes de este módulo para adaptarse a los diferentes tipos de instalación y de calentadores del mercado: el módulo de potencia básico y el módulo de alta potencia. El módulo de potencia básico está recomendado para prácticamente cualquier tipo de calentador de acumulación, eléctrico, solar e instalaciones de hasta unos 80 metros cuadrados de superficie. Para calentadores instantáneos como los de gas o instalaciones de hasta 300 metros cuadrados se recomienda el módulo de alta potencia, indicado para estos circuitos de fontanería donde hay más resistencia al paso de agua y que por lo tanto requieren unas mayores prestaciones. Este tipo de módulos se instala antes de la entrada del agua fría al calentador para provocar el impulso deseado, activando el calentador y desplazando el agua caliente. El siguiente elemento es el módulo de bypass, que une las tuberías de agua fría y caliente cerca de un punto de consumo, como un lavabo. En su interior hay una válvula que se abre y cierra según el momento del ciclo, para permitir que el agua fría que está almacenada en la tubería de agua caliente pase a través de este módulo hacia la tubería de agua fría en sentido contrario, creando un anillo de recirculación dentro de la instalación sin tener que añadir ninguna tubería adicional. Ingenioso, ¿verdad? Para comenzar a utilizar la tecnología NES ya solo nos falta el módulo que lo inicia todo, el activador, que es, como veis, similar a un interruptor de la luz, exactamente con la misma función. Cuando quieres luz, le das al interruptor, y ahora, con NES, cuando quieres agua caliente, le das al activador. Así de sencillo. Este módulo se coloca donde sea más intuitivo usarlo, por lo general en un cuarto de baño o en la cocina.
Veamos cómo funcionaría el sistema completo. Al pasar la mano por delante del activador, este parpadea en azul unos instantes, indicando que está estableciendo comunicación con el resto de módulos instalados. Cuando se quede en azul fijo, significará que el sistema ya ha comenzado a traer el agua caliente desde el módulo de potencia instalado hasta el módulo de bypass. La luz azul indica que si abres el grifo en ese momento, el agua estará aún por debajo de la temperatura deseada. Cuando el módulo de bypass detecta que el agua caliente ha llegado, el ciclo se interrumpe. Todos los módulos vuelven a un estado de reposo y el activador mostrará una luz roja, que significa claramente que ya tienes agua caliente a tu disposición. Y todo esto sin desperdiciar ni una sola gota. Ahora ya puedes abrir el grifo y disfrutar. Por último, al tratarse de una tecnología principalmente inalámbrica, hemos creado un módulo repetidor de señal que, exactamente igual que un router Wi-Fi, rebota la señal entre los módulos, permitiendo ampliar las distancias entre ellos y, consecuentemente, permitiendo su adaptación a instalaciones más grandes. Y esta ha sido la presentación de la tecnología NES, ideada para hacerte la vida mucho más sencilla, para ayudarte a ahorrar en tu vivienda o en tu local comercial, y por supuesto todo ello ayudando al medio ambiente. Si quieres conocer más sobre las ventajas del dispositivo, dónde adquirirlo, cómo incorporarlo dentro de tus proyectos de construcción o reformas, o cómo instalarlo, estate atento a los siguientes vídeos. Mientras tanto, no olvides dejarnos tus comentarios en las redes sociales y además escribirnos a las direcciones de contacto que aparecen en pantalla. Nos vemos en el siguiente capítulo de Tecnología NES.